Establecemos comunicación telefónica con el continente de la República Argentina. Nosotros estamos en las Islas Grandes de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Y del otro lado del teléfono nos escucha, nos atiende Martín Ayerbe, de el Movimiento de Liberación Nacional. Martín, buen día, ¿cómo te va? Daniel Garay te saluda. Hola, buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por atendernos a esta hora. Aprovecho para que también te salude un compañero con el que has compartido algunas charlas, algunas acciones. Moisés Rosa también lo tenemos aquí en el estudio. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, Moisés, qué gusto escuchar tu voz, hermano, ¿cómo estás? Igualmente. Bueno, Martín, venimos de una semana importante para el país, ¿no? Porque hemos votado la semana pasada, la gente ha elegido y yo decía en la introducción, ha sido una semana donde hemos tenido como principal eje el rimbombante entrada y salida de funcionarios que iban, que venían, que a las horas estaban en el escenario del gabinete, a las pocas horas bajaban, un cambalache, digo yo, ¿no? En estos primeros días del presidente electo. ¿Cómo ves vos toda esta situación en estos primeros días después de las elecciones? Bueno, lo que está ocurriendo es que la embajada está reorganizando y está reordenando el esquema de conducción colonial, en este caso con el candidato electo Javier Milei. Javier Milei no tiene militancias, no tiene construcción, no tiene un movimiento, no tiene compañeros, no tiene un desarrollo político ni en el territorio donde habita, ni en ninguna provincia del país. A diferencia de nosotros, que hemos logrado constituir un movimiento nacional de expresión federal, donde hay gauchos en todas las provincias, y eso lo que permite además es un conocimiento del territorio argentino a través de los criollos que se encuentran reunidos en torno a un proyecto de liberación nacional. En el caso de este hombre, es un invento de Urnequian, hombre condecorado por la corona británica, sí, que lo han puesto en la televisión hasta lograr instalar un personaje que con un discurso que tiene algo de cierto, ¿no? Porque la existencia de una casta política es totalmente verdadero. Nosotros lo denominamos la dictadura de los partidos políticos, el régimen de la partidocracia demoliberal. Bueno, son distintas maneras de expresarlo. Claro. Pero esto existe, hay una oligarquía política que no vive de la renta de la propiedad de la tierra, vive de la renta del Estado. Claro. En el cual tienen conchavados a sus queridas, tienen conchavados a sus parientes, tienen conchavados a sus amigos, y estas omertades lo que son es la política de círculo que muy bien Perón describía en su tiempo, planteando de que toda política de círculo es antinacional y toda política de círculo por antinacional es antiperonista. Bueno, lo que está ocurriendo es que la embajada empezó a ordenar la transición política. Entonces, le dijo a Javier Milei, el embajador norteamericano: tranquilo hombre, fortalezca la moneda y ocúpese de lo que se tiene que ocupar. Entonces ya lo de la dolarización quedó en el olvido, ¿no? Claro, sí. Y le dijo a Sergio Massa, el embajador norteamericano, le dijo a Sergio Massa: usted no se toma licencia de nada, no son momentos para descansar y para borrarse. Así que continúe en funciones y realice ordenadamente la transición, porque Estados Unidos de Norteamérica tiene intereses permanentes en la Argentina y hay que continuar con las líneas de avance. Claro. Hay que destacar en esto que estabas diciendo, Martín, que justamente la misma noche de las elecciones más adelantaba su pedido de licencia, ¿no? Para que le quede claro a la gente. Sí, estaba pidiendo licencia, lo cual es una vergüenza, ¿no es cierto? Alguien que
alguien que durante décadas y décadas y décadas ocupa lugares en la función pública, que no tiene un trabajo real, que vive del privilegio de saltar de gobierno en gobierno en la función pública, y que va de candidato a presidente dentro del peronismo, del Partido Justicialista, Sí, y que al perder la elección se toma licencia, eso es una vergüenza. claro. Entonces, ¿quién lo eligió? Ujú. ¿Qué puso este hombre ahí? Bueno, Cuando es parece. claramente un nombre de Susan Segal del Council of Foreign Relations. Ujú. Quedó O estos marcado. personajes, o estos personajes no son corresponsables de la instalación de un radar inglés, de un instrumento de guerra militar en la localidad de Tolwyn, en Tierra del Fuego. Ujú. No son corresponsables. Porque si no, parece que en la campaña electoral a todo el mundo le lavan la cara, la lustran un poco y lo largan como el nuevo Perón. Claro. Y quedó Y en realidad instalado. son embajadas. Claro, y quedó instalado Entonces, en la. este momento Decía que quedó instalado en los medios, obviamente, que finalmente Massa era el candidato de un núcleo de gobernadores, ¿no? lo que se instala en los medios o las cosas que se dicen o se manifiestan, bueno, son cosas de los medios. Claro. Yo estoy tratando de describir la realidad, que creo que es la única verdad. Ujú. Sigo creyendo que la realidad es la única verdad. No nos hemos ido de las concepciones de la doctrina nacional justicialista, que hasta el día de la fecha es lo único que anda, y es lo más argentino que hay, y eso es a lo que hay que volver, en un reordenamiento político del campo nacional, en el cual tenemos que reunir todas las lanzas, todos los nacionales, los Sí. que son justicialistas, los que son de izquierda nacional, que vienen de la línea de Colorado Ramos, por ejemplo, Ujú. aquellos que son radicales, que siguen reivindicando la obra de Irigoyen y de Mosconi en la expresión de lo que fue la YPF del Estado, cosa Sí. que hoy no es, y aquellos que, tanto desde las expresiones de la fe como el nacionalismo católico, o aquellos que se sienten identificados con figuras arquetípicas de la Argentina como Juan Manuel de Rosas, bueno, o el padre San Marcos, o San Martín, ¿no? Sí. El padre de la patria, que reúne a todos los argentinos sin ningún tipo de distinción y división ideológica. Entonces, acá hay que reunir las lanzas nuevamente, y en el reunir las lanzas después se determinará quiénes están en condiciones de conducir, pero es la tarea que hay que realizar. Claro. Porque seguir en la mendicidad con la cual se han subordinado las organizaciones libres del pueblo, movimientos populares, agrupaciones políticas, clubes, sindicatos, a la mendicidad, a esta casta política, que es una oligarquía, Claro. que es una oligarquía política. A ver, ¿qué largan, qué no largan? Bueno, hay que dar vuelta a la página y repudiarlos para que, en todo caso, si quieren continuar como intrusos, usufructuando la doctrina justicialista, la imagen de Perón y Evita, los símbolos partidarios, el escudo y la memoria del pueblo argentino, Ujú. que lo hagan solos, Claro. porque seguir sosteniendo estas expresiones nos han llevado a una Argentina que tiene 5 millones de desocupados. Milei todavía no comenzó a destruir la moneda nacional. Ujú. Para que Alberto Fernández de Kirchner la destruyó, eso no cabe ninguna duda. Claro. Milei todavía no asumió. Todavía no estamos en el 10 de diciembre donde se podría decir, Milei destruyó la moneda nacional. No, el que destruyó la moneda nacional es Alberto Fernández de Kirchner. Ujú. Entonces, el poder adquisitivo del salario argentino nunca estuvo tan bajo como en este gobierno. Porque alguno puede decir, no, Macri es peor. Sí, seguro que Macri es peor. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández fue peor que el de Macri. ¿Qué duda cabe? Sí, sí. Muchachos, estamos trabajando por 250
estamos trabajando por $250 por mes. Destruyeron el promedio salarial de la industria. Así es, tal cual. Martín, y vos mencionabas allí que hay que reorganizar, obviamente desde los sectores del campo popular. ¿Crees que esto se puede dar rápidamente o crees que habrá algún tiempo de espera todavía? Muchachos, escucho dos conversaciones cruzadas. Te consultaba si justamente cuando vos hablabas de reorganizar, si es posible que esta reorganización de que hablas desde los sectores del campo popular pueda darse en el corto plazo o no. Es que es nuestro deber realizarlo. Es nuestro deber realizarlo. ¿Y qué tiene que ser? ¿Cuál tiene que ser el signo de reorganización? El signo de reorganización tiene que ser la doctrina nacional de los argentinos. Y en el signo de reorganización de la doctrina nacional de los argentinos no puede ser un terrible problema filosófico, ¿viste? Donde la militancia se mira entre sí como diciendo, ¿y dónde mierda que hay que leer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Qué tenemos que recitar las 20 verdades? No, esto es simple. El legado que nos deja Perón el 1 de mayo de 1974 es la carta de navegación para este siglo. Claro. Porque Perón no lo escribió para el 74 exclusivamente. Lo escribió para el 74 y para el porvenir. Al igual que la Carta Ambiental, la Carta a las Naciones y Pueblos del Mundo, donde Perón está planteando que el actual sistema de producción y despilfarro, con centro en el mundo anglosajón, va a poner en peligro la naturaleza y va a poner en peligro la especie humana. Y eso Perón lo escribió en el 72, ya se cumplieron más de 50 años, medio siglo de la Carta de Perón a las Naciones y Pueblos del Mundo, observando y señalando, incluso en el modelo argentino, porque en el modelo argentino uno puede leer en algunos de sus párrafos que Perón dice que hay que tener cuidado con la mercadotécnica, con la propaganda. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la propaganda sirve para aumentar las ventas. Y si sirve para aumentar las ventas van a aumentar la producción, la demanda de la producción. Sí. Y si aumenta la producción, va a haber más trabajo. Entonces, eso pareciera en principio está muy bien. Dice, pero cuidado, porque no sea cosa que nosotros, por querer aumentar el trabajo, aumentemos el consumo, y para aumentar el consumo tengamos que hacer propaganda. Dice, porque cuidado con crear falsas necesidades para aumentar consumos que no son necesarios. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Nosotros decimos, un justo medio argentotélico. Entonces, en el modelo argentino, lo que tiene que estar claro, para poder reunir a los nacionales, es que la Argentina puede salir de la actual condición de dependencia, del proceso de fragmentación territorial que ya está en marcha, y de la ocupación de los anglosajones a través de sus multinacionales, mineras y petroleras en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica. De las multinacionales que depredan en el Atlántico Sur las especies a través de las licencias ilegales que emiten los kelpers desde Malvinas a la flota pesquera internacional. Sí. El peligro de militarización de la Antártida a partir del vencimiento del Tratado Antártico en 2041. Bueno, de estas condiciones en general de dependencia se sale a través de un modelo argentino para el proyecto nacional, que tiene como nave insignia el Estado empresario argentino. Las empresas del Estado conduciendo el proceso económico en el sentido exactamente opuesto a lo que plantea Javier Milei y exactamente opuesto a lo que plantea el kirchnerismo, que son dos formas de expresión liberal, la cual una plantea hacer un drástico ajuste y la otra plantea la lenta agonía de los planes sociales, los bolsones de comida, los bonos, que hace a la fragmentación de la comunidad y el territorio. Claro. Sí, sí. Entonces, lo que tenemos que plantear nuevamente es la vigencia de un modelo argentino que incluso, aunque fue atacado en la última dictadura militar de Martínez de Oz y Videla, que se llevó a cabo la traición de Menem junto con Cavallo y Dromi. Sí. No olvidemos que Cavallo, además del ministro de Economía, antes había sido el canciller que firmó los acuerdos de Madrid.
de la rendición incondicional de la casta política a Inglaterra en el Atlántico Sur. Entonces, esta condición de dependencia necesita del despliegue de un desarrollo logístico del país a través de una marina mercante, de un transporte de cabotaje patagónico marítimo, de la extensión de la traza ferroviaria para que desde Alto Somozaple en Palpalá, Jujuy, pasando por los talleres diésel de Mendoza y llegando hasta el río Turbio, en el extremo austral continental de Santa Cruz, unir una ruta ferroviaria que permita vincular todas las provincias cordilleranas y desde el frente atlántico, desde el puerto de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, bajar hasta la ría, la entrada del río Gallegos, en el puerto de Punta Loyola, que está el puerto carbonífero y el puerto de yacimientos petrolíferos fiscales, que hoy está privatizado en manos de Urnequian, donde se sostiene el puente logístico que abastece a los ingleses en Malvinas de combustible, de agua potable, de alimentos y de víveres. Eso está pasando hoy, en este preciso instante. Claro, claro. Entonces, la manera de defender el territorio es ocupándolo con argentinos. Y para ocupar el territorio con argentinos tiene que haber industrias, para que el argentino pueda ganarse el pan. Y para que haya industria tiene que haber logística, porque si no hay logística no es posible desplegar el entramado industrial en los territorios más despoblados de la Argentina. Entonces, esto significa crear una corporación de transporte nacional, que esta corporación de transporte tenga su fortaleza en la unión del transporte de carga ferroviario y el transporte marítimo. Y el enclave soberano donde hay que plantarse a través de las Fuerzas Armadas Argentinas son los puertos argentinos, que tienen que volver al control del Estado Nacional. Y para ello se necesita ocupar en ese nudo ferroportuario con una actividad que permita sostener el gasto de la ocupación. Y eso es la actividad portuaria. No es tan difícil, muchachos. Son cuentas simples de suma, resta, multiplicación y división. Lo puede manejar cualquier perito mercantil, la conducción contable de esto que yo estoy describiendo. Bueno, y cuando vos mencionabas allí el pasar la empresa YPF, también hemos observado que se habló antes de las elecciones, se sigue hablando ahora de las privatizaciones y se ponen como emblema la empresa de bandera, ¿no? YPF, cuando la realidad es lo que vos acabas de mencionar. YPF no es una empresa 100% estatal. No, es que YPF sigue privatizada. Claro. Entonces, uno de los inconvenientes políticos que tenemos para avanzar es el no querer ver. El no querer ver y el no querer aceptar y comprender. Entonces, toda la cantinela kirchnerista, que en una falsa épica y en una mística trucha, hablaba de la recuperación de YPF. Recuperación un carajo. Sigue siendo una empresa privada que cotiza en el mercado de capitales de los Estados Unidos de Norteamérica y que ha entregado los recursos de la región de Vaca Muerta a la Chevron de Estados Unidos, que es la vieja Standard Oil, o la California, aquellos que tengan más años y recuerden los tiempos de Perón. Se dio todo un debate nacional sobre el tema del petróleo vinculado a los contratos con la California, y esto se ha entregado a través de contratos con cláusulas secretas y que tienen como sede el paraíso fiscal de Delaware en los Estados Unidos de Norteamérica. Al cual no podemos los argentinos acceder a la información de los contratos que se han firmado. ¿En la figura de quién? De Galluccio, un hombre de la British Petroleum. El que viene ahora, de recambio, es un hombre de Techín. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una conducción y la otra? Porque en los temas centrales y estratégicos que hace la nación argentina, en los temas verdaderamente de relevancia, no las mascaradas políticas, el maquillaje, esta socialdemocracia y esta izquierda que se decreta ser los buenos y los justos,
entonces hay que aceptarles todas sus renuncias. No, porque en los temas centrales, el petróleo argentino y nuestra empresa nacional del Estado, las condiciones son las mismas. Claro, en esas Entonces, cuestiones de fondo no cambia nada. y viejo, acá hay que volver al régimen de la ley de sociedades del Estado 20705 y corporaciones del Estado 20558, porque la figura jurídica que tiene que dar el encuadramiento, la personalidad jurídica YPF, es una corporación del Estado con sociedades del Estado que la integren en sus distintas actividades. Entonces, ¿cómo sería esto? YPF es la corporación del Estado. Ley 20558 de 1973, último gobierno de Juan Perón. 73-74, las leyes son de esa época. Sí. Esas leyes que eran, bueno, el encuadramiento jurídico, el plexo jurídico del modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino para el proyecto nacional es un compendio de ideas nacionales, pero que tienen una expresión de planificación en el plan trienal de reconstrucción nacional, ¿no? Sí. Después de 18 años de proscripción y de entrega. Y tiene un ordenamiento en el plexo jurídico que son las leyes de sociedades y corporaciones del Estado, que permiten que las empresas del Estado sean muy ágiles, porque lo que fija es el encuadramiento de su propiedad, o sea, no son sujetas a privatización, son 100% estatales, no se permite la venta de acciones ni el capital privado al interior de la empresa, porque esa es la manera de afanar, con cuentas privadas, y blinda a la empresa del Estado ante la usura internacional. ¿Por qué? Porque solamente si tomara deudas para comprar bienes de capital o para determinados procesos de inversión, la empresa del Estado solamente puede pagar la deuda financiera mediante la propia explotación de su actividad. O sea, es inembargable la empresa. No pueden embargarle las máquinas, no pueden embargarle los galpones, no se la puede vaciar tan fácilmente, porque la empresa solamente puede pagar sus deudas desde el fruto de la propia actividad. Esto es un plexo jurídico favorable a la nación argentina y que es el que permite además el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque mediante las empresas del Estado nosotros podemos direccionar a todo el entramado industrial pyme argentino las órdenes de compra, la transferencia tecnológica para poder producir bajo normas internacionales, normas American Petroleum Institute, normas ASME, American Society of Mechanical Engineers para recipientes a presión, normas AWS, American Welding Society, para procesos de soldadura en el desarrollo de estructuras portantes, claro. Normas ferroviarias de todos los países del mundo, normas de la Organización Mundial de Energía Atómica, normas de las compañías clasificadoras a nivel marítimo, el Lloyd's Register of Shipping de Inglaterra, el Germanische Lloyd de Alemania, el Bureau Veritas de Francia, el Nippon Heisei Hyokai de Japón. Bueno, no es poco, viejo, es mucho, y además, incluso en las memorias técnicas de las empresas del Estado, la Comisión de Energía Atómica, que sigue produciendo y eventos de magnitud y trascendencia de vanguardia internacional, como es el reactor Opal que le vendimos a los australianos para la producción de silicio dopado, de uso electrónico, para microchips, el RA10, que es un reactor gemelo equivalente al Opal, con el cual los argentinos vamos a estar en condiciones, dentro de sus 7 posiciones de irradiación, de poder hacer dopaje de silicio para el desarrollo de una electrónica nacional, y que la Tierra del Fuego, bajo su régimen de promoción, bajo la 19640 y la actual estructura de producción electrónica, mejore sus condiciones y la de sus obreros, ya no solamente valiéndose de componentes extranjeros para el armado y ensamble de la industria fueguina, sino la producción de componentes nacionales de valor agregado nacional que aumenten los salarios industriales de todos aquellos que estén involucrados en la industria, no solamente los fueguinos, claro,
y que eso nos permite además nacionalizar un sector que es estratégico en el orden de la defensa nacional, de la producción para la defensa y del nuevo orden de la defensa que tiene que ver también con las telecomunicaciones, porque esto no es solamente fabricar munición, FAL, tanque argentino mediano, corbetas misilísticas, MECO 140, todo eso ya lo hicimos y ya demostramos los argentinos ser totalmente capaces y solventes en esas producciones. Sí, Ahora, sí. aquí hay, en el campo de la guerra electrónica y en el campo de lo que estamos viendo acontecer en el mundo con las tecnologías de Internet volumétricas, esto que denominan 5G, que es en realidad ya no los posicionamientos, el recabamiento de la información en el plano, sino el encuadramiento volumétrico, donde está Internet de las cosas, Sí. Los sistemas de inteligencia artificial que no son ni inteligentes ni artificiales. En realidad lo que hay es un procesamiento tan veloz de la información que es el mayor acto de plagio de toda la historia de la humanidad, valerse de conocimiento acumulado por la especie humana a través de mandos ocultos, que no son ningunos artificiales, sino que son de carne y hueso, los que conducen esto bajo una mascarada de decir, no, bueno, estos son creaciones del demiurgo de autonomía digital, donde se ha creado el fenómeno de singularidad. Singularidad las pelotas, eso es totalmente falso y hay que cortar con estas ideas hipnóticas que crean los anglosajones para hacernos creer de que hay una máquina que piensa por sí misma. No, atrás hay una voluntad humana, esta es la realidad. Entonces, el único capaz de crear la vida, que la vida significa el discernimiento, el libre albedrío, el discernimiento, el libre albedrío y la libertad, es Dios. Ningún hombre puede hacer eso. Entonces, en esto la Argentina tiene que ponerse en forma y a tono de los acontecimientos que en este momento a toda velocidad se están desarrollando en la especie humana, como una aceleración del campo civilizatorio en el cual nosotros tenemos que lograr determinar una propia personalidad industrial del país que no sea meramente una repetidora de lo que se piensa, diseña y produce en otras latitudes, porque no alcanza a sustituir importaciones de las falsas necesidades con las cuales nos inundan. No, es tiempo que la Argentina, a través del modelo argentino para el proyecto nacional, que es el Estado empresario, determine su propia personalidad industrial, determine que el régimen de obsolescencia programada es la expresión industrial del régimen de la usura, donde se trata de someter a los pueblos a un consumo que además atenta contra la propia vida y la naturaleza, y que tengamos nosotros nuestra propia personalidad industrial que determine qué cosas son necesarias de fabricar por nosotros mismos y con qué duración y con qué tecnologías que sean no depredatorias de la naturaleza. Exacto. Bien. Martín, como siempre, agradecido por tu tiempo, por estos conceptos tan claros que nos transmitís cada vez que hablamos, y bueno, seguramente no faltará oportunidad para volver a repasarlos. Sí, por supuesto, muchachos, el agradecido como siempre soy yo y todos mis compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, porque en estos momentos de la Argentina es muy importante que aquello que sea la guía de navegación de la recuperación nacional, de nuestra soberanía e independencia económica, esté muy claro de que hay un modelo argentino, de que tenemos una doctrina nacional, que tenemos ideas propias y buenas, valiosas, que cumplen con aquellas tres máximas del pensamiento más importante que ha tenido la humanidad, a través de la figura de Aristóteles, aquellas cosas que tienen verdad, aquellas cosas que tienen bondad y aquello que tiene belleza. Los argentinos hemos sido capaces de crear en belleza, en verdad y en bondad. Entonces es tiempo de volver a pensar desde nosotros mismos y encontrar ese arcano argentino que es el tesoro de nuestra nación, que es nuestra tradición, y que esa tradición no es meramente el acumulado de cosas del pasado. La tradición es
en realidad la selección de aquello que es sagrado, de aquellas cosas que nos hacen ser argentinos. En ese campo no solamente está la libertad de los argentinos, no solamente está la independencia, también está la verdad, también está la belleza, también está la bondad, y una forma de ser criolla que determina que aquí Naides es más que Naides. Y esa es la forma de justicia más perfecta que un pueblo, que una raza ha legado para el conjunto de la humanidad. Así de simple, así de sencillo. Aquí Naides es más que Naides. Entonces tiene que volver este orden criollo de argentinos que nos permite a nosotros ser esforzados en nuestro quehacer y valorar a través del trabajo el esfuerzo propio como el esfuerzo ajeno. El régimen general del pleno empleo es aquel que no va a permitir a los argentinos volver al régimen de la justicia. Entonces este pleno empleo tiene que estar impulsado bajo el modelo argentino. Creo que es el aporte que nosotros, todos nosotros, los criollos de buena fe, tenemos que dar para la reunión de las lanzas del movimiento nacional. Y bajo esa doctrina, acomodar en general todas las organizaciones y todas las ambiciones que los hombres suelen tener. Pero no hay que apagar las ambiciones de los hombres. Claro, seguro. Lo que tiene que estar la ambición de los hombres es conducida por un orden superior. Y ese orden superior es un orden filosófico, es un orden metafísico que permite que incluso la ambición del hombre, de la carne, pueda tener lugar, pero contenido en un orden superior del bien común. Perfecto. Martín, gracias. Te saluda Moisés. Gracias por tus palabras, Martín. La verdad que clarísimo, y creo que compartimos gran parte de esos objetivos que tienen que ser planteados dentro de un programa, un proyecto y una visión de país completamente distinta a lo que estamos viendo. Así que te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias, Moisés. Un fuerte abrazo, muchachos. Tengan muy buenos días para todos. Igualmente para vos. La comunicación telefónica la manteníamos con Martín Ayerbe del Movimiento de Liberación Nacional, hablando como siempre de estas cuestiones que tienen que ver con soberanía y poniéndolas ya en valor, ni bien ha pasado una semana de las elecciones en la República Argentina. Son 14 los minutos que pasaron de las 11 de la mañana. Pausa musical de la mano de Alejandro Cerdán en Soberanos a la Radio. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero.